Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, viviendo una experiencia de resurrección de Cristo en su corazón, en plenitud, es decir, libertad en Dios, paz interior y felicidad en plenitud del ser que trasciende, en su afán de comprender lo que no entiende, pero que con la verdad revelada en Cristo, que en espíritu y en verdad es el Evangelio, vivo, activo y propositivo, dando testimonio de sí mismo por la Sagrada Familia en la segunda persona como Hijo unigénito del Padre Creador y en virtud del Espíritu Santo Santificador. En gloria a Dios aparece o se revela, se manifiesta después de la resurrección a los discípulos, entre quienes se contaban aquellos dos, Cleofás y su compañero de caminata, de andanzas, de peregrinar en Emaús, campamento militar, para ya no el chalón que se acostumbra desde el judaísmo, la ley mosaica, el pueblo judío, que es la paz en términos del mundo, de la más bien liberación de las guerras, de las batallas, de aquel Yahvé, liberador de todas esas males, muchos de ellos vistos como pecados y pecados asociados a, a enfermedad, a daño o a pérdida de la funcionalidad, tanto mental como orgánica e incluso espiritual, pero que más somatizada desde la higiene, desde el culto por la pulcritud, la limpieza. Hacia eso se considera el antónimo del pecado. Ser expiado de las culpas es ser sanado. Entonces, un enfoque de la salud. Y eso es la escuela anterior en la formación del pueblo judío que se fue llevando al pueblo judeocristiano, o sea, judaizante, para llegar a Cristo. Por ello, en lo que narra también en los Hechos de los Apóstoles, la sanación de un paralítico en el pórtico de Salomón por Pedro, acompañado de su hermano Juan, luego de que son llenos del Espíritu Santo de Cristo resucitado para actuar sobre esta persona que se queda perpleja, lo mismo que la comunidad viendo milagros, acontecimientos inenarrables, eventos sin precedentes en esta sociedad por ser excluidos, personas que consideradas de pecado propio o de las antiguas generaciones, de familia, que se paga en sangre, como se dice, con las generaciones venideras. Y se hablaba de ello, de la exclusión que causan estas personas, que ya ese es un problema de salud pública, términos de seguridad social, de tener las conformidades, los satisfactores, los soportes que dan los entes de gobierno, los entes económicos y otros entes no gubernamentales. Todo ello pondría en entredicho desde la perspectiva cristiana que empieza a fundarse allí con Pedro. En primer lugar, Pablo uniendo la iglesia, haciendo puente ya entre Oriente y Occidente, Pedro con los judíos, Pablo más con los gentiles, y esa conversación ya entra a entretejer acervos culturales de algunos que son fieles a la tradición cristiana, otros que están llegando apenas a entusiasmarse y otros que siguen renuentes desde la postura monoteísta judía, la ley de Dios, el Dios lejano, el Dios todopoderoso y eterno y sabio, pero que da la iluminación a unos pocos, al pueblo elegido,
y manejan distancias con relación al pueblo que es sometido por los miedos, por las presiones dogmáticas de la ley, ejercidas tanto por el tirano o el pueblo romano como ya en tiempos de Jesús, como por el mismo sacerdotes con sus rituales. Se veía en la meditación de la palabra de Dios hoy paralelamente escuchando a Everardo Cázares en el Levítico, una especie de medicina sacerdotal, como en Aarón, hermano de Moisés, ya se empiezan a dar allí todos los detalles de las prácticas de sanación de leprosos, de enfermos, de faltos de higiene, pero un trabajo más de curación, de sanación, de limpieza. El asunto promocional está en el espíritu, en el alma. Ese se aborda con Jesús, cuando entra a los apóstoles a saludar con chalón, pero con un sentido más profundo que es la plenitud de la ley. O sea que la salud del alma en el amor da sobre la mente poder para poder influir, porque da el entendimiento con el Espíritu Santo, influir sobre el cuerpo, sobre las manifestaciones ya que son lo externo. Esto es fundamental para la significación en tejidos de vida del orden natural, que su fundación Cambio Gnosis. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano en Campus, Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, Antioquia, Colombia, territorio de Aviala, Laudato Si. Propone la palabra de Dios y en una diosidencia, una sintonía en el Kairos, que acontece el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación, ayer en la sesión ya previa a la participación directa en la definición de líneas temáticas, problemáticas y problematológicas de la ética aplicada, la ética científica y la ética vinculada con la moral. En nuestra perspectiva es ética, moral y proféticamente vinculando escenarios de una educación, investigación y proyección en el proyecto educativo institucional ambiental, que aporte a la transformación de una cultura, pero centrada en la transformación del ser que es en Cristo, la evangelización como punto de partida, para ya apoyar la universidad como tal en esas misionales que se acaban de mencionar, pero sobre todo en la planificación, más que ambiental, ya de orden natural en las escalas ambiental, sideral y celestial. Y lo mismo la administración, que es la coautoría con Dios, co-creación con el Padre Creador, siguiendo las actitudes de Cristo, su Hijo unigénito, y con la santificación que, gracias al Espíritu Santo, a través del amor se vaya liberando. Dios mediante, en breve entraremos en profundidad en estos temas para ver cómo es la vinculación con, en particular, la Universidad de Antioquia, en las misionales y las instituciones que participan en el Congreso, en la Academia de Historia de Ecuador y en la Red de Investigación Acción de las Américas, entre otras. Un abrazo, hasta pronto. Dios los bendiga.